Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes, que es 2 de mayo del año 2023. El primer martes del mes de mayo, por lo tanto, abrimos la mesa de análisis político. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa, primero a distancia ya, en el Caleroles Rural. Fernanda Boidi, buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Era primer plano, totalmente cerca de nosotros, pese a que está allá. ¿Qué más? Acá en la mesa, acá en el estudio. Daniel Buquet, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Extrañando la presencia personal física de Fernanda. Sí. A ver, Fernanda, ¿cuándo te das una vuelta? Yo bien, pero estaríamos mejor si estuviéramos integrados presencialmente. Doy fe de Comparto, que ese era el comentario. La próxima, prometo. Sí, ese era el comentario acá fuera de micrófono. ¿Ese no era tu telegrama? Sigo con el otro, Daniel Chaschetti, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y por último, Adolfo Garcé. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Cuesta ¿Todo decir bien? Adolfo Garcé. ¿Por qué cuando se te menciona siempre hay que agregar Fito? No sé, son cosas que tiene la gente. Es como Lula. Segundo nombre. Luis. ¿Quién dice Luis da Silva? ¿Qué decir? El presidente brasilero Luis da Silva. ¿Quién lo conoce? Eso. Todavía recuerdo que me bautizó como Fito cuando tenía más o menos 8 años. ¿Quién? Mi amigo Waldemar Fernández, que ahora es escribano, allá en Solimar. Así que bueno, un saludo para él. Un saludo para el Walde, Un como tipo le decía. muy importante en la historia de la Imagínate. ciencia política uruguaya. Imagínate. Bueno, vamos al primer tema. El PIT-CNT conmemoró ayer el Día Internacional de los Trabajadores con una serie de actos en distintos puntos del país. En la concentración principal, que se desarrolló en la Plaza Mártires de Chicago, acá en Montevideo, el presidente de la central, Marcelo Abdala, aseguró que el gobierno le mete la mano en el bolsillo a los trabajadores a través de la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. No descartamos ninguna de las formas de la acción para erradicar este ajuste fiscal encubierto o reforma jubilatoria y plantear otra reforma jubilatoria, incluyendo, en este no dejamos afuera ninguno de los mecanismos, las posibilidades que la Constitución de la República nos brinda de, ante mecanismo de democracia directa, impugnar esta ley nefasta, cosa que será discutida cuando tengamos los elementos técnicos y abramos la discusión política con todas las formas de pensar del movimiento sindical. Por otro lado, Abdala criticó que el déficit fiscal se abata en este gobierno en base a la caída de las remuneraciones en la administración central y de las pasividades, mientras por otro lado aumentan los depósitos bancarios superiores a los $250.000. Entre las reivindicaciones del PIT-CNT para este año, Abdala mencionó un aumento general de salarios que no solo recupere las pérdidas observadas, sino que ponga a tono el salario con el crecimiento del Producto Bruto Interno, con especial atención a los salarios más sumergidos. Además sostuvo que hay que ir generando las condiciones para una nueva reforma tributaria que grave al gran capital para redistribuir la riqueza. En su alocución, Abdala también marcó su preocupación por la aparición en el escenario político de fenómenos de corrupción y ejemplificó con los casos de Sebastián Marcet y Alejandro Astesiano. El acto de ayer, recuerden, tuvo lugar 6 días después apenas del paro general que el PIT-CNT convocó en ocasión de la votación en la Cámara de Diputados de la reforma de la Seguridad Social. Por eso, a partir de estos apuntes, nada más 3 o 4 pinceladas de la jornada de la víspera, les pregunto, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué lugar ocupa el PIT-CNT en el escenario político? ¿Cómo observan su relación con el gobierno, con la oposición? ¿Quién va? ¿Quién empieza? 3 apuntes. Sí. El Fito que estaba haciendo apuntes. 3 apuntes. Es un tema bien interesante, muy, muy importante, ¿no? Mis 3 apuntes serían entre movimiento sindical e izquierda, diría, porque eso es lo que está en el debate público, ¿no? Eso es lo que uno puede leer en los editoriales, por ejemplo, del País o en las columnas del País, para poner un ejemplo, o en los, no sé, en las conversaciones en Twitter. El primer apunte es que, claro, son 2 organizaciones diferentes. PIT-CNT y Frente Amplio son 2 organizaciones diferentes. Teoría de conjuntos muy básica, no es que coincidan perfectamente, no hay una perfecta correspondencia entre las unidades de cada conjunto. Hay
¿Te gusta Buquet? Sí, falta decir, la intersección es grande. La intersección es grande es el no segundo están apunte. superpuestas, pero la intersección es grande. Qué tipo inteligente Buquet, ¿no? Y qué previsible que soy. Exacto, pero lo primero es importante, porque Valeria Ripoll no es lo mismo que Marcelo Abdala. Claramente no todos los frente amplistas ven con cariño el movimiento sindical. Hay muchos votantes frente amplistas, naturalmente, que no pertenecen al movimiento sindical. En fin. Entonces, no confundir las dos organizaciones y no pensar que todo lo que pasa en el movimiento sindical es perfectamente funcional al Frente Amplio, o que todo lo que hace el movimiento sindical deriva de resoluciones, ponele, de la mesa política o de algún comité central de algún partido. El segundo apunte es que la zona de intersección es muy amplia, desde luego que es muy amplia la zona de intersección. A ver, el paro de la semana pasada, ¿no? La oposición al proyecto de seguridad social. Bueno, hay dos grandes organizaciones que están en contra, ¿no? Dos. El Frente Amplio y el PIT-CNT. Marcelo Abdala, presidente de la Central, integrante del Comité Ejecutivo del Partido Comunista, que es una organización muy importante en la historia del Frente Amplio y en el presente del Frente Amplio. La zona de intersección es muy grande y la zona de intersección, digamos, la convergencia programática, los temas que plantean las dos organizaciones en el debate público son bastante similares. Jaime Yafé, hace muchos años, en ese libro precioso que es su tesis de maestría, que la puede googlear la gente, Al centro y adentro, que habla sobre el movimiento hacia el centro del Frente Amplio, un libro que se publicó en el 2005, 2006, hablaba de organizaciones hermanas. Bien, la zona de intersección es muy amplia. Y lo tercero es que esa zona de intersección muy amplia no es producto de la casualidad. Hay una política sistemática por parte de algunos partidos del Frente Amplio, y no de ahora, de hace más de medio siglo, por intentar hacer aquello que proponía Carlos Marx, que decía, bueno, hay que transformar la clase en sí en clase para sí, hay que crear conciencia, y para crear conciencia, bueno, es muy importante que el movimiento sindical no se ocupe solamente de reivindicaciones concretas, económicas, se decía en la época, sino que atar las reivindicaciones económicas a los cambios estructurales, al proyecto transformador de la izquierda en sus diferentes fases, etapas, etc. Esa es una construcción. En todo caso, para rematar, la práctica que existe hoy, lo que hoy vemos, esta convergencia entre el Frente Amplio y PIT-CNT, ya es toda una tradición y una construcción política muy importante. Por lo tanto, el PIT-CNT es un aliado fundamental en la competencia política para el Frente Amplio. Sí, y en la línea marxista faltó el impulso leninista, que es la construcción del partido, ¿no? Que de repente en Marx no era algo que hubiera sido elaborado con mayor detalle, y el papel del partido en ese proceso de adquisición de conciencia de la clase obrera, natural, la vanguardia. Y ese Partido Comunista, no solo el Partido Comunista, el Partido Socialista, que es en realidad el mismo partido, ¿no?, que luego se dividió, y otros sectores de izquierda confluyen en la bueno, tanto en el movimiento sindical como dentro del Frente Amplio. No toda la izquierda está dentro del Frente Amplio, no todos los sindicalistas son frente amplistas, pero esto también es parte de un proceso que para mí es interesante, por lo menos mencionarlo. Era tipo telegrama, lo que pasa es que fue el telegrama de ayer, ¿no? Ah, bueno. Pero los 40 años... ¿Te exoneramos de la acusación de plagio? Los 40 años de aquel 1 de mayo, que fue un evento muy relevante en el proceso de transición y enfrentamiento a la dictadura, ¿no? Una especie de primer acto público masivo de protesta, muy relevante. Pero yo quisiera recordar que en ese proceso, el PIT, ¿no?, ACEP, luego PIT-CNT, ACEP-FEU, no eran solo frentistas los que estaban participando en estos movimientos. Había sectores de los partidos tradicionales, sobre todo blancos, más blancos que colorados, pero había colorados también, que interactuaban con una mayoría, calculo yo de todos modos, importante de izquierda en estos movimientos, que luego se fue desgranando, ¿no? De alguna manera,
la defensa, en el caso de la izquierda, del Frente Amplio, de los derechos de los trabajadores como una de sus líneas principales programáticas, capaz que teórica, de alguna manera le deja en exclusividad al Frente Amplio esta simpatía o hermandad o parentesco con el PIT-CNT en la medida en que esto coinciden, ¿no? Y esto no es ninguna particularidad uruguaya. Si alguien miraba lo que pasó en Europa el 1 de mayo, vas a ver que en muchos casos, bueno, pasa lo mismo. Los sindicatos son izquierdistas, las izquierdas son prosindicales, etcétera. Daniel Chasquetti, ¿vas a quedar para el final o...? No, bueno, no sé, yo lo primero que quería decir que el posicionamiento político del PIT-CNT es bastante razonable, me parece, ¿no? Tiene bastantes argumentos para colocarse como un opositor al gobierno. Cuando uno mira asuntos como el salario real o como la reforma jubilatoria, me parece que hay argumentos bastante claros, típicos, como para que el movimiento sindical se oponga. Esto sucede en Uruguay, en Francia o en cualquier otro país del mundo democrático, ¿no? Porque si vos ves que el salario real cayó, si ves que se está aumentando la edad de jubilación y se está cambiando el cálculo por el cual la gente se va a jubilar, bueno, me parece que es razonable, es lógico que el PIT-CNT se oponga, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que no hay ninguna novedad. Me parece bastante consistente la posición. Lo mismo que el paro de la semana pasada, ¿no? Ahí había gente que se quejaba del paro, yo pensaba bastante ordenada y racionalizada es la protesta en Uruguay, ¿no? Sobre todo cuando la comparamos con Francia. En ese sentido habría que agradecerle al PIT-CNT y tal vez al Frente Amplio de que la protesta sea racionalizada, ¿no? Sí, es bueno complementar lo que está diciendo Daniel Chasquetti. Estás aludiendo a cómo se dan las manifestaciones en Francia, decenas y decenas, ¿no?, de jornadas de protesta Totalmente. contra la reforma del sistema previsional, que incluye un punto en común con la de acá, el aumento de la de retiro, pero que han derivado sistemáticamente en incidentes violentos, ¿no? Permanentemente los elementos más radicalizados. Claro, porque en Francia lo que pasa es que choques con la fuerza de seguridad y bueno, todo Lo que pasa es que termina... a quién se le ocurre hacer una reforma por decreto. Es una cosa increíble. Sí, pero No, ojo, esa no es la razón. Pero esto Esa no es empezó la antes. razón, La claro. movilización, la manifestación en contra empezó antes de que el presidente optara a ir por el decreto. Pero la razón no es el decreto, la razón en Francia ya viene Es la de antes. reforma sustantiva. Además, el decreto es estratégico. Es decir, diferencia- el Parlamento consintió la reforma sin votarla, ¿entendés? Es como se sacan... Acá se sacaron las culpas de encima negociando, ¿no?, Cabildo y el Partido Colorado unas cláusulas. Allá el legislativo francés dijo, no, está bien, pero hacela vos. ¿Sabés Pero que- te vamos a presentar una moción de censura, no te preocupes que te bancamos. ¿Sabés que podríamos hablar un rato del poderosísimo presidente francés, ¿no? Claro. Todos los presidentes franceses han hecho esto. Hay estudios muy lindos que muestran cómo de esta forma se pueden pasar reformas complicadas, lo han hecho todos desde Mitterrand en adelante. Pero quiero centrarme en el hecho de que en Francia los partidos están absolutamente debilitados, por no decir destruidos. El movimiento sindical está dividido por lo menos en 8 centrales sindicales, y bueno, allí no hay quien conduzca, no hay una estrategia. Me parece que en Uruguay es diferente, es distinto. De hecho, en el discurso de Abdala escuchábamos esta idea de ir a un plebiscito, ¿no? El Frente Amplio ofrece, en cambio, no ir a un plebiscito, sino que ofreció modificarla si gana en la siguiente ley. O sea, como que en Uruguay la oposición tiene como una perspectiva. En Francia no hay nada de eso, ¿no? Lo único que se ve es oscuridad y por eso la gente sale a la calle. Entonces yo diría, bueno, no matemos tanto a los sindicatos, ¿no? Porque se opongan al gobierno. Me parece que en Uruguay están haciendo las cosas muy correctamente. Lo segundo que quería decir es que yo no me preocuparía tanto por el tema de si coincide o no coincide con el Frente Amplio, porque en realidad, a ver, los que hemos estudiado esto,
no nos podemos hacer trampas al solitario. Sabemos que históricamente sindicatos e izquierda han ido de la mano. Vos mencionabas el libro de Jaime. Claro. Ese libro es fantástico porque muestra... Jaime tiene algunas expresiones fantásticas, como son compañeros de ruta, ¿no? Sí. Y bueno, y eso ha pasado en casi todas las democracias, ¿no? Que la izquierda y los sindicatos... en Estados Unidos, por ejemplo, los sindicatos financiaban al Partido Demócrata, ¿no? Tuvieron que pasar una ley para evitar que los sindicatos transfirieran fondos al Partido Demócrata. Lo mismo con los laboristas en Inglaterra. Entonces, cuidado, ¿viste? Esto no es una anomalía uruguaya. Los intereses no son los mismos, ¿no? No son exactamente los mismos del movimiento sindical y del partido. Por esa teoría de conjuntos. Hay sindicalizados que no quedó son de claro izquierda. cuando gobernó el Frente Amplio. Iba, ¿no? No hubo una concordia y una armonía absoluta. Hubo bastantes roces y enfrentamientos, tal vez menos o más alineados que con el gobierno actual. No, falso, porque si nosotros miramos el número de horas por paro... No, pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo no tiene nada que ver? No, porque es distinto. El tema de los conflictos... El tema de los conflictos es distinto, porque vos te hablás del gas, de Conaprole, que son dos conflictos que están en proceso. Otra cosa es la posición política de la central sindical o de los principales asuntos que llevan a que un gremio tenga a la central sindical atrás. Y hubo un enfrentamiento feroz en el Frente Amplio con el tema de educación. Pero el resto es conflictividad. Punto. No es desalineamiento. Nuestra amiga Boidi que está del otro lado. Es lo malo de no venir, ¿viste, Fernanda? Fernanda, te están empujando. Si no venís, no hablas. Los estaba escuchando. Pero son muy interesantes los tres, ¿no? ¿Verdad? Sí, claro que sí. De todos modos, tema, ¿hay margen para agregar algo, para enriquecer esta discusión? Sí. Bueno, yo espero que sí, si lo consideren los oyentes. A ver, coincido en líneas generales con lo que planteaban los tres, porque son como distintas perspectivas a partir de lo que decía Fito, de cómo abordar el fenómeno, ¿no? Lo que sucede en Uruguay es, además, me parece que es bien interesante, y la verdad que no conozco tanto en detalle sobre conformación de sindicatos en otros países, pero que la superposición no solo se da en la agenda, lo que es natural, en este caso el partido de izquierda y movimiento sindical, sino que hay una fuerte superposición en la dirigencia, ¿no? Estos roles duales de dirigentes sindicales y dirigentes partidarios con roles muy importantes dentro de las dos instituciones, ¿no? Bueno, y después transiciones cuasi naturales de Fernando Pereira, por ejemplo, de un liderazgo indiscutido en el movimiento sindical a ser hoy el presidente del Frente Amplio. Entonces, eso por un lado me parece que es como una característica muy, muy peculiar. En segundo lugar, y retomando la estrategia de los sindicatos para posicionarse y lograr sus objetivos, esta cosa de no ir solo a las medidas particulares, sino también construir conciencia con los reclamos más generales, se vieron las dos cosas en el discurso de ayer, ¿no? Y eso hace que se posicione o se vuelva a mostrar como probablemente un actor de oposición en lo que queda de este periodo de gobierno, ¿no? Fue el paro, fue poner sobre la mesa la reforma de la seguridad social y la posibilidad de alguna medida, no descartándolas de democracia directa para traerla abajo, y digamos, la pelea por los salarios y otros temas sobre los cuales el gobierno incluso recogió el guante también. Pero entonces, a nivel general se hablaron de cosas como muy generales, donde parece difícil ponerse de acuerdo, parece difícil no ponerse de acuerdo, porque bueno, estamos a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, ¿no? Queremos una reforma de la seguridad social que sea sustentable desde lo económico, desde lo humano, desde lo ambiental. Bueno, sí, ¿quién se puede oponer a eso? El tema es cómo se implementa una reforma de esas características. Después, las alusiones a la democracia y la lucha anticorrupción, bien, también. Ahora, en las medidas puntuales, lo más interesante me parece que pasa por la discusión respecto a qué hacer con la reforma de la seguridad social, más bien cómo oponerse a ella desde el punto de vista sindical, la lucha por la recuperación del salario real, y después un tema que tal vez se abra como una punta de discusión, que es la reducción de la jornada laboral. Se planteó, y esto sí es una medida bien concreta, decir, bueno, sí, es como de lo específico de los sindicatos, ¿no?
que el ministro Mieres incluso recogió el guante diciendo, a mi juicio de modo muy inteligente, bueno, no estaba en la agenda, pero se puede hablar, pero es un tema sumamente complejo, pero no cerró la puerta directamente a esa discusión. Se va a ir en etapas en esa materia, ¿no? Ayer Marcelo Abdala, en la entrevista acá en Perspectiva, decía que va a empezar a discutirse ahora en la ronda de los consejos de salarios. Allí en algunos gremios hay margen seguramente para ver la posibilidad de implementación, como ya algún antecedente hay. Después llegará o no la eventualidad de una ley, de una legislación en esa materia, ¿no? El propio ministro anoche dijo algo parecido. Así es. ¿Qué más? En cuanto a la decisión esta de impulsar eventualmente un mecanismo de democracia directa, ¿qué tema, no? ¿Cómo se relaciona con eso de la afinidad entre el movimiento sindical y el Frente Amplio? Lo que va a ocurrir es que va a pasar igual que con la LUC, ¿no? El movimiento sindical va a intentar convencer al Frente Amplio. Probablemente por detrás ya esté definido el Partido Comunista a hacer esto, y yo creo que es una muy mala idea, ¿no? O sea, acá estoy hablando desde una perspectiva normativa de cómo yo creo que deberían ser las cosas. O sea, a mí no me gusta poner políticas públicas en la Constitución. Lo hicimos en el 89 cuando se indexó la forma de ajustar las jubilaciones. Aclárame un punto, porque la medida es plebiscito de reforma de la Constitución, porque el referéndum no puede hacerse Exacto. por el tipo de ley. Claro. Por lo tanto, no es lo de la LUC. No es lo de la LUC, pero es un pronunciamiento popular en torno a una ley aprobada, impulsada por el oficialismo, ¿no? Es poner en la Constitución que la edad de jubilación es 60 años. Ayer hubo un dato que aportó Abdala en la entrevista, que para mí fue nuevo, a partir de las consultas jurídicas y técnicas que han ido realizando. Si se va a un plebiscito, que sería por la vía de la reforma de la Constitución, lo único que el texto dispondría sería la caída de la ley, punto. No tal medida, tal otra, un artículo así. Eso es distinto. En realidad, a ver, eso jurídicamente es un disparate. Bueno. Que en la Constitución diga derógase la ley número tal. Eso fue lo que dijo ayer Claro, ¿no? Abdala a partir del asesoramiento técnico que hasta ahora han recibido y que dijo va a continuar, no está terminado. Yo creo que acá el sistema político, incluido las organizaciones sociales importantes, ¿no? Las cámaras, todos deberían estar de acuerdo en que la Constitución no debe incluir políticas públicas. Se puede tener artículos donde se expresen grandes deseos, como todos tienen derecho a esto, al otro, pero no establecer asuntos concretos. Eso es materia de los gobiernos, del Parlamento, debe ser la parte flexible, ¿no? Es decir, que cuando un gobierno gana pueda modificar, y cuando venga otro lo vuelva a modificar y sea producto de un debate amplio. Para mí no está bien. Yo creo que lo más razonable es la promesa que hizo Fernando Pereira de que, bueno, si el Frente Amplio llegara a ganar, introduciría enmiendas. Y que me parece esa es la forma democrática. Así deberían funcionar las cosas. Por lo visto estaríamos ante uno de estos casos en los que los caminos se bifurcan. O sea, para el PIT-CNT esa promesa no sería suficiente. Lo que pasa por varias razones, ¿no? Primero, porque puede pasar que el Frente Amplio no gane. Segundo, puede ser que gane pero no tenga mayoría parlamentaria propia. Puede ser que gane, tenga mayoría parlamentaria propia y después haya que negociar. Entonces el PIT-CNT optaría por ir por el camino del plumazo, ¿no? Que la ley caiga y listo, ¿no? Mirá, lo que quiero decir es que en realidad nosotros, desde la ciencia política, desde hace un tiempo, yo creo que le perdimos un poco la pista a lo que está pasando dentro del movimiento sindical. Es decir, y al vínculo entre movimiento sindical y partidos. Creo que estamos precisando, yo lo he discutido con algunos amigos, estudiantes de ciencia política también. Hace falta investigaciones específicas sobre cómo es el vínculo por ejemplo, entre el Frente Amplio y el movimiento sindical. Eso fue porque perdimos a nuestro investigador especializado, Luisito Senatore, que se jubiló. Es cierto. Y por eso le perdimos la pista a los sindicatos. Le perdimos un poco la pista a los sindicatos, porque es bastante
bastante complicado, porque es muy difícil hacer un vínculo entre el Frente Amplio y el PIT-CNT. A veces, a veces decimos, bueno, el PIT-CNT arrastra al Frente Amplio. Ahora, no sabemos si es el PIT-CNT el que arrastra al Frente Amplio o si es el Partido Comunista que arrastra al PIT-CNT y que arrastra al Frente Amplio, o que arrastra al Frente Amplio a través del PIT-CNT. Era un poco lo que pasaba durante los gobiernos del Frente, ¿no? Es decir, el Partido Comunista decía, este es un gobierno en disputa, bla, 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 ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde el PIT-CNT presionaba al gobierno del Frente Amplio hacia la izquierda. Ahora, todo esto que digo está un poco en la superficie del asunto, porque precisamos investigar mucho más sistemáticamente esto. Sí, yo me siento aludido. Mi referencia respecto a cómo se tomó la decisión de la LUC tiene que ver con el hecho de que el PIT-CNT resolvió primero, claro, y luego el Frente Amplio tuvo que tomar la decisión. Incluso dentro del Frente Amplio votaron divididos. Algunos querían ir por el camino largo, otros por el camino corto. Es como que, el PIT-CNT toma primero la medida y lo deja un poco embretado al Frente Amplio. Lo que no sabemos es cómo fue esa, yo al menos no lo sé, cómo fue esa decisión dentro del PIT-CNT. Estoy de acuerdo contigo, pero que eso hay que estudiarlo seriamente. Una cosa interesante, porque no lo mencionamos, y no sé si le han dado mucha pelota a lo que dijo ayer Richard Reed, ¿no? Viejo dirigente sindical, uno de los del 1 de mayo del 83. De los que escuché en el 83, en el 1 de mayo. Que claro, está en una posición disidente, etcétera, y dijo que esta ley era un avance. Dijo, bueno, que no es la reforma preferida, la ideal, no sé qué, pero que era un avance y que había que complementarla. Y acá para mí se abre un camino. Richard Reed está peleado con probablemente la mayor parte de la dirigencia sindical, pero puede haber dirigentes sindicales en esa sintonía, y seguro que hay sectores en el Frente Amplio que piensan lo que también dice el gobierno, ¿no? El Frente Amplio se opone a la reforma, pero seguramente muchos dicen, bueno, algunas de estas cosas nos vienen bien. Y como la principal crítica desde el movimiento sindical y el Frente Amplio es todo el peso sobre los trabajadores, efectivamente, ahora el peso es menor por los cambios que se hicieron. Se perdieron 2 puntitos del PIB, me parece, ahí en gasto de seguridad social. Entonces lo que tiene el Frente Amplio, y un poco lo que sugiere Richard Reed, bueno, si gana el Frente Amplio la próxima elección, agregale esos 2 puntitos aumentando los aportes patronales. Y entonces ahora ya los trabajadores pagaron 2, que las empresas paguen los otros 2, y encauzamos o ponemos al sistema en una estructura más autosustentable en el mediano plazo. Y está pendiente toda la parte del retiro de los militares, ¿no? Que Cabildo Abierto en 2 momentos del proceso de reforma logró modificar, ¿no? Por ahí también el Frente Amplio tiene para avanzar, ¿no? Pero vamos a no quedar tan encerrados en el tema reforma del sistema previsional. Volvamos a lo que estábamos examinando desde el arranque, la relación entre el PIT-CNT y el espectro político, y en particular el Frente Amplio, en particular con el gobierno. Yo quería decir algo sobre eso. Quiero agregar acá 2 o 3 mensajes de oyentes. A propósito de lo que marcaban hace un rato, de que, por ejemplo, en la época de la salida de la dictadura o de la transición hacia la democracia, había más presencia blanca y colorada en el PIT-CNT. Dice Miguel, la militancia de un comunista es tan vocacional que termina corriendo por cansancio a cualquier blanco o colorado de cualquier sindicato. Esa es una observación. Después otra. Juan propone que se mire el otro lado de esta discusión. El presidente de la República ayer omitió saludar a los trabajadores en un día que es casi mundial. Ese fue su mensaje, dice, y lo asocia con aquel concepto de los Maya Oro, ¿no? Por otro lado, Ana dice, es recurrente necesidad eso de machacar sobre las intersecciones entre el movimiento sindical y el Frente Amplio. Pero ¿qué pasa con las intersecciones entre la Asociación Rural, la Asociación de Bancos y otras cámaras empresariales y el gobierno? Porque eso no es objeto de análisis. Está bien el punto. Está bien. Me parece que el punto vale. Que hay una zona de intersección muy grande, desde luego, entre el bloque que está gobernando y el mundo empresarial. La diferencia que yo veo es, que no es menor, es, aunque tienen más capacidad, no sé si más capacidad, tienen mucha capacidad de lobby privado, los empresarios, el lobby por definición es privado, pero mucha capacidad de lobby los empresarios y muchas cercanías de todo tipo, con blancos, con colorados especialmente,
pero no tienen la misma incidencia en el debate público, en las cámaras empresariales. Cuando habla el PIT-CNT, escucha a todo el país. El PIT-CNT te hace un paro, 2 paros, 3 paros, 5 paros. El movimiento empresarial, las organizaciones empresariales no tienen esa capacidad de formar opinión, de incidir en el sentido común, creo. Perdón, durante los gobiernos del Frente Amplio, cada vez que se hacía la festividad de la rural, todo el mundo esperaba el discurso del presidente de la ARU, que era escandaloso con el dólar, ¿no? Con esto. Además hay presencia. Eso en este gobierno desapareció. Desapareció la centralidad. Después, un solo Uruguay, ¿no? Durante los gobiernos del Frente Amplio fue un estruendo, una movilización total. A partir del gobierno de la calle Pou, eso desapareció también. Bueno, desapareció. Desapareció, están reclamando un tipo de cambio más alto. Desapareció. Han hecho pronunciamientos, además. Pero tienen al representante empresarial. Ni cerca de la incidencia y la influencia que tuvieron. Yo lo que creo es que esto es matizado. O sea, la mayor cercanía del Partido Nacional en particular, y tal vez de la coalición con el empresariado, y la mayor cercanía del Frente Amplio con los trabajadores es un hecho, eso no se puede discutir. Pero también hay intersecciones al revés, ¿no? O sea, no son dos conjuntos disjuntos, la suma de FA, sindicatos por un lado, empresarios, gobierno por el otro. Claro. El FA también tiene cercanía con empresarios, mucha más con los trabajadores, pero también, y el gobierno también buscó, digamos, un lado de... no sé si cercanía con los sindicatos, por lo menos diálogo, buen trato, negociación, acuerdos. El ministro de Trabajo ha hecho un buen trabajo en mantener el diálogo, ha logrado muchos acuerdos y se ha propuesto objetivos que buscan, si no el apoyo sindical, porque no lo van a tener, por lo menos que no tenga argumentos ni el Frente ni los sindicatos para decir este gobierno castiga a los trabajadores, más allá de la reforma. En los salarios, el gobierno se comprometió a que el salario real no pierda respecto del punto de partida. Fernanda, te dejamos a ti el cierre. Sí, cómo no. Para mí la pregunta más interesante es, bueno, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué cabe esperar de el accionar del PIT-CNT de acá a las elecciones? ¿Sí? Y qué va a pasar con la reforma, qué va a pasar respecto de la reforma de la seguridad social, es una de las interrogantes más interesantes, porque me parece que hay como una gran tentación también de movilizar en base a eso, ¿sí? La movilización en torno a la LUC reactivó las estructuras del Frente y el movimiento sindical en todo el país. La pregunta ahora es, bueno, ¿qué tiene para ganar y qué tiene para perder el Frente Amplio ya en campaña electoral? En sumarse o no a esta movida, si es que prospera con el aval técnico, como estaban averiguando en estos días, por lo que ha trascendido la propuesta de un mecanismo de democracia directa. Yo creo que sería una cosa, tiendo a pensar igual que Chaschetti, sería bastante complicado para la campaña, y además, si el único camino es la reforma constitucional, no sería lo más feliz del mundo, en tanto incluir ese tipo de provisión en la Constitución. Me parece que cabe resaltar, todavía en un contexto regional muy complejo, el tono de convivencia y de respeto entre gobierno y oposición, y gobierno, y en este caso, y los sindicatos, donde el secretario de la Presidencia y el ministro de Trabajo asistieron al acto del 1 de mayo, se bancaron estoicos en primera fila el discurso y abucheos o gritos de los participantes, y además rescato una frase de Álvaro Delgado, que no ha sido siempre el más suave con el Frente Amplio y con los sindicatos, donde dice, bueno, vamos a tratar de construir sobre los puntos donde podemos estar de acuerdo, donde podemos coincidir. Y me parece que como cierre el Día de los Trabajadores, me parece que es un mensaje muy, muy positivo para todos los actores involucrados. Es algo que conviene destacarlo, mencionó Fernanda, pero ustedes fuera de micrófonos también querían enfatizarlo, ¿no? Sí. Esto de que el oficialismo, el gobierno, representantes destacados del gobierno, se sienten en primera fila en el acto de la Central de Trabajadores un 1 de mayo, ¿en cuántos países se da? Está muy bien, y yo creo que está muy bien que lo hagan,
ayer estaba el ministro de Trabajo, estaba el secretario de Presidencia, estaba la senadora Gloria Rodríguez, estaba el presidente de la Asociación de Exportadores. Eso en ninguna parte del mundo lo vas a ver. Por otro lado... Salvo en el México del PRI, cuando el 1 de mayo desfilaban los sindicatos frente al balcón de presidencia, del mismo modo que con Perón, ¿no? En Argentina. Está bien. Pero no. Digamos, esto es otra cosa, ¿no? Y lo otro, me da la impresión como que eso hay que cuidarlo. Y yo creo que el PIT-CNT lo tiene muy claro, ¿no? Me parece que son cuidadosos en ese tipo de cosas, dónde los ubican, cómo los tratan. Y después me parece que es algo lindo, ¿no? Porque en definitiva lo que te demuestra es que se puede discrepar, se puede opinar distinto, pero hay como unas reglas básicas de convivencia que perduran. Ya seguimos, cambiamos de tema en la mesa de análisis político.